Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de Chico Ventana también quisiera tener un submarino, una película de género fantástico que a partir de hoy tendrá su estreno comercial tanto en streaming como en salas. Para ello estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su director y guionista. Él es Alex Piperno. Hola Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el interés en la película. Muy linda cocina, en el fondo tenés. Bueno, muchas gracias. Ojalá fuera mía, la verdad. Le damos los créditos pertinentes a Patrick Bateman, el protagonista de Psicópata Americano, la película que de alguna manera da sentido a todo lo que es este ciclo de entrevistas. Pero bueno, muchísimas gracias primero que nada por haber aceptado la invitación para hablar de esta película que entiendo que ya ha sido presentada previamente en algunos festivales internacionales, por lo que puede llegar a haber gente del otro lado que ya la ha visto, pero aún así, en vísperas de este estreno simultáneo a nivel streaming y a nivel salas, te voy a pedir que me cuentes, para aquellas personas que no tengan ni idea, ¿cómo definirías vos esta película? Y bueno, la película cuenta un poco las desventuras de un marinero que trabaja en un crucero que recorre el sur de América Latina, toda la parte de los fiordos, en donde encuentra el marinero una puerta a bordo que lo lleva a un departamento en Montevideo, en donde hay una mujer, y bueno, tendrá un encuentro entre ellos, y en paralelo, en Filipinas, al otro lado del mundo, un grupo de campesinos encuentra una caseta en la cima del monte, un depósito viejo abandonado, que antes no estaban, y le atribuyen causas sobrenaturales, y bueno, estas dos pedazos de mundo, tan lejanos y tan cercanos a la vez, empezarán a tener una articulación en la película singular, digamos. Y la película trabajará en esas relaciones entre esos dos mundos. Chico Ventana es el primer largometraje de tu carrera cinematográfica, has hecho algunos cortos anteriormente, y me gustaría saber si esta película fue la que tenías en mente desde un principio para que fuera tu primer largo, o había algún otro proyecto entre medio que quedó trunco de alguna manera. No, bueno, ojalá uno fuese una fábrica de proyectos, no, más bien lo que creo que lo primero que hay es las ganas, la iniciativa de hacer una película, y después esas propias ganas empiezan a ser de centro, ¿no? Y empezar a atraer como gravitacionalmente todas las ideas, ¿no? que empiezan a aparecer siempre en relación a ese núcleo que es la idea de la película, ¿no? Al menos me pasa a mí así, ¿no? No es que tengo varios proyectos en carpeta y elijo cuál producir, suena a una locura para mí eso. Así que apareció esa intención de la película y ese trabajo un poco incesante, un poco nuclear, que fue trayendo, digamos, el mundo se despliega como una especie de oferta imposible, infinita, de cosas que la película puede llegar a tomar. Y en ese ofrecimiento, esas manzanas son las que uno va agarrando, ¿no? Y poniéndolas en relación, y ahí va apareciendo algo como el núcleo de una película. Ahora, por ejemplo, que ya me saqué un poco de encima y se estrenó y ya está, pero me pasa lo mismo, me pasa que siento que es como si se vayan agregando capas, ¿no? De sentido, y uno va entendiendo esa película que antes que nada es una incógnita para uno. Quisiera tomarme un tiempo para destacar una curiosidad en cuanto a los títulos de tu filmografía, ya que de 5 producciones que has estrenado hasta el momento, 3 de ellas tienen un título de 7 o más palabras. ¿Esto es casualidad o es algo que fue de manera intencionada? No, bueno, cómo separar una cosa de la otra. Sí, yo me anoticié que eran títulos largos, cómo no darme cuenta, pero no me pasa por ahí, un poco me pasa ¿qué me pasa con eso? Ah, está bueno el título, bueno, y ya está, digo, no. Sí me pasa ahora que con el siguiente largometraje el título va a ser mucho más corto. Ahora el título que estoy trabajando se llama Astarza, y me parece bien, pero me parece bien un poco en base a que se me avisa mucho de los títulos largos, y un poco ya no quisiera hacer esa caricatura de director que pone títulos largos, porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, antes de esa cristalización hay algo en la capa de sentido que agregan los títulos cuando no solamente refieren a un objeto, como pues, la mesa, que no me genera mucho interés, o Juan, que no me interesa mucho interés. Bueno, hay algo de los juegos fuerte, retomarán esos juegos. Entonces, bueno, lo hago desde un placer. Pero bueno, eso deja de ser tan divertido cuando ya está, cuando alguien espera que sea un título largo, ¿no? Entonces, bueno, ahí deja de ser, cuando se convierte en una obligación, o cuando se convierte en una especie de responder a una expectativa, sea cual sea, de un público allí afuera. Bueno, un poco prefiero evitar
ese momento, ¿no? Entonces, Astarza me parece que también es una palabra que no significa nada y a la vez va a ser cargada de sentido por la película. Pero sí me parece que el título tiene que ser ya parte de la película, ¿no? No una cosa por afuera, sino una cosa que ya es parte de la película. Muy bien. Antes de continuar con la nota, vamos a advertirle a la gente que, bueno, seguramente algunos ya se habrá dado cuenta, hemos tenido un problema con la grabación del video, por lo que ya no nos van a poder ver por el resto de la entrevista. En su lugar van a poder encontrar en pantalla una fotografía de Alex acompañada por el tráiler de la película. Obviamente nos van a seguir escuchando, así que eso no va a impedir que sigamos hablando al respecto de la película. Son cosas que pasan en estos tiempos pandémicos con las videollamadas. Así que vamos a retomar el ritmo de la nota. Ahora toca hablar de los países que componen la producción de esta película. Entiendo que hay 3 países latinoamericanos. Por un lado tenemos Argentina, Uruguay y Brasil. Y fuera de lo que es Latinoamérica también está Holanda y Filipinas, obviamente, como mencionabas vos, Alex, que está relacionada más con lo que es la trama de la película. Sí. Bueno, la coproducción se conforma primero, pues yo soy uruguayo y vivo en Argentina, o vivía ahora con la pandemia, hace unos meses estoy en Uruguay, pero muy curiosamente para mí. O sea que naturalmente lo pensé como una coproducción uruguaya y argentina desde el vamos. Yo me planteé como productor uruguayo y enseguida apareció el productor argentino, que era el socio, digamos, la persona que me iba a acompañar en el proceso. Desde el origen fue así pensada, ¿no? Por cercanía, era algo obvio. Y Brasil aparece en este juego porque conocí, o sea, en Ventana Sur, que es un mercado de proyectos latinoamericanos, había un espacio para proyectos del Río de la Plata y conocimos a una productora brasilera, Desvía, que es Rachel Ellis, es la responsable de ella, y se interesaron en el proyecto y hay un fondo de cooperación de producción entre Uruguay y Brasil, o había en las buenas épocas, así como también lo había entre Brasil y Argentina, y entonces para películas minoritarias brasileras podían aplicar con proyectos de Argentina y de Uruguay, entre otros países. Aplicamos y ganamos, y luego Ibermedia, es un fondo iberoamericano, también lo tuvimos, y entonces quedó medio patente esa coproducción tripartita de la América Latina. Y luego Holanda aparece con la obtención de un fondo de producción holandés. Yo había ganado el desarrollo de Uber Vals, que no implicaba la existencia de un productor holandés, pero para el fondo de producción, que ya era más importante, sí, y entonces, bueno, lo tuvimos, y entonces ahí se sumó Frank Hoop, que es el productor holandés. Dicho sea de paso, los productores argentinos son Araquel Rodríguez y Esteban Lucangioli de Pelicano Cine. Y bueno, y es un dinero que viene bien, ni hablar el holandés, y que sirvió para hacer la mezcla de sonido, efectos especiales y alguna otra cuestión, y también dinero de producción en las etapas de rodaje. Y Filipinas aparece, bueno, dado que tenemos que filmar en Filipinas, hay que ver cómo se hace con eso, y entonces ahí aparece la familia del cine, porque habían trabajado socios compañeros o colegas de Frank, el coproductor holandés, que habían trabajado con ella. Entonces, bueno, un poco la familia del cine siempre achica el mundo, ¿no? Entonces fue sencillo tomar la decisión. Eso es un poco la financiación y también la coproducción, cómo se constituyó. Un poco suena demasiado mucho, ¿no? Como para una película, pero bueno, así están las cosas, ¿no? A veces es la condición de posibilidad de la película y es el camino más corto y no el más largo, ¿no? Y no es que uno quiera meter países por meter países, ¿no? Está claro que uno necesita obtener ciertas posibilidades de ciertas condiciones materiales de producción. Y en el guión, ¿por qué apareció Filipinas concretamente? Es una buena pregunta que yo a veces me hago también. Bueno, si es cierto que este barco era un barco fantástico, y este barco surge de mis viajes entre Uruguay y Argentina, ¿no? Porque yo, al irme a vivir a Argentina, dejo atrás mi vida de juventud en Uruguay, pero en las y venidas, lo que me doy cuenta es que hay 2 vidas paralelas mías sucediéndose, unidas por un barco que las conecta, ¿no? Entonces, si es cierto que este barco puede juntar espacios cercanos y distantes a la vez, y es un barco fantástico, bueno, la radicalización de ese procedimiento fantástico es ir a la antípoda, al otro lado del mundo, ¿no? Como cuando uno hace un pozo en la playa para llegar a China. Si no, sería un barco como de cabotaje, ¿no? Un barco fantástico de medio pelo. Entonces, estaba bien irse un poco al extremo, y el extremo está China, está Filipinas, están esos países. China era al principio el guión, digamos, la imagen inicial, porque bueno, entra como en el imaginario, ¿no? Del otro lado del mundo.
pero después por cuestiones de producción se hacía medio complicado, no hay seguros. Tenemos entendido que había que tener un sensor del gobierno en el propio rodaje, habían como ciertas condiciones que lo volvían difuso y confuso y complicado, y entonces aparece ahí Filipinas ante otras posibilidades que también manejamos para hacer ese el país de las antípodas. Y es loco porque China es muy reconocible, ¿no? Lo chino, los rasgos chinos, pero lo filipino comparte ciertas cualidades con lo latinoamericano, ¿no? Los rasgos medio indiados, uno podría decir Perú, Bolivia, hay cosas ahí parecidas, ¿no? Y, y eso fue un impensado para la película, ¿no? Porque de repente es como me muero si después de todo este escándalo la gente cree que se filmó en Perú o en Jujuy, sería como una locura, pero es loco porque afecta literalmente, directamente la película, ¿no? El mundo de la película y se desprende como un efecto de unas decisiones un poco arbitrarias, ¿no? Un poco de producción. Y está bien ese efecto difuso, ¿no? Eso que uno ya no puede controlar, si es que alguna vez uno pudo controlar alguna cosa de la película, ¿no? Entonces me parece que está bien bienvenir todos esos efectos colaterales, digamos, de la producción. Como decíamos al principio, Chico Ventana ha pasado por varios festivales a nivel internacional. Contame un poco cómo ha sido este recorrido. No, por suerte estuvo divino, o bueno, sí, estuvo divino, por más que yo me lo perdí en general bastante. La película la estrenamos en febrero del 2020 en el Festival de Berlín, que fue como el último gran festival antes de esta noche larga, y estuvimos ahí, y fue hermoso, y fueron 7 funciones con 800 personas, a sala llena, muy increíble, porque me di cuenta que, bueno, que la película era una vez que se encontraba con el público, ¿no? Eso que capaz que suena un poco al lugar común, a mí me pasó que yo estaba ensimismado en hacer la película y después me di cuenta que había una instancia que era la más linda, que era la del encuentro con los otros. Y eso lo viví y lo disfruté mucho en Berlín. Y después, a 4 días de irme a presentar la película al MoMA, Nueva York, y al Lincoln Center, con el pasaje en la mano, aparece este infierno y se cancela todo, se cancela el mundo, y después fue el gran quédate en casa. Y entonces la función del MoMA se terminó haciendo en diciembre por internet, y muchos de los festivales fueron así o en formato híbrido. Pero así todo, la película viajó por el mundo y fue vista en todos lados, en muchos países del mundo, desde Canadá a Australia, desde Taiwán o Corea a México, pasando por Egipto, pasando por 1000 lugares, por Turquía. Entonces, nada, lo lindo es darse cuenta que siempre del otro lado, más allá de la cultura, hay un espectador que puede involucrarse afectivamente con la película, ¿no? Porque mucha gente me escribió y era como una hermosura, ¿no? De lados del mundo cualquiera, y fue curioso constatar eso. Yo pude viajar solamente, además de Berlín, estuve en Biarritz, en Francia, en septiembre, y en India en enero, y después en Uruguay. Esos fueron los lugares a los que pude ir. Perfecto. Y hoy estamos hablando del estreno comercial. ¿Dónde se va a poder ver concretamente la película? Bueno, el comercial tiene poco, ¿no? Estuvo, Sí. sí, en Mar de Plata, en el festival, la estrenamos, también online. Y bueno, y hoy la estamos estrenando en Cinear Estrenos para todo el país, lo cual es una cosa buena, ¿no? Dentro de todo lo malo, poder estrenarla en todo el país y no solo en Buenos Aires. Y también en algunos espacios Inca, por ahora los confirmados son en Santa Cruz y en Santiago del Estero. Estamos esperando otras confirmaciones en la medida en que las condiciones lo permitan. Y sin perder la ilusión de poder tenerla en sala, ¿no? Que es lo más lindo, y que siento que la película se ve distinto, es otra experiencia, sin dudas, de verla en sala, en el viejo y querido cine, y que verla en la compu. ¿Qué le dirías a la gente que está del otro lado para invitarla a ver esta película? Yo lo que puedo decir es que lo que yo espero es que, así como cuando yo, mientras la hacía en cada una de las etapas, en el guión, en el rodaje, en la producción, en la postproducción, lo que procuré, lo que intenté hacer y lo que logré hacer fue quedar atrapado yo mismo como espectador de eso que pasaba delante de mis ojos, ¿no? Ser yo espectador de la propia película y poder fascinarme y quedarme enganchado a eso que veía desplegarse delante de mis ojos. Bueno, si yo lo que pienso es que si a mí me pasó eso, a otros también le pasarán. Entonces, ojalá otros y otras que la vean también puedan compartir esa experiencia. Alguien decía por ahí hipnótica que tiene la película, y que me gustó que la haya nombrado así, porque la verdad yo también viví parte de esa hipnosis. Imagínate a lo largo de 10 años, vaya que me quedé dormido, hipnotizado en esos 10 años hasta que se estrenó por fin el año pasado.
Bueno, Alex, esas han sido todas las preguntas. Ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información en particular, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, compartir las redes sociales de la película, dejar un mensaje, lo que vos quieras. No, bueno, no, agradecerte a vos por la invitación y por el interés en la película y recordar que están las redes sociales, Chico Ventana Film, en Instagram y en Facebook, en donde se van dando las informaciones en estos tiempos tan inciertos, ¿no? Bueno, a medida que sepamos cosas, iremos comentándolas por ahí y bueno, y ojalá puedan ir a ver la peli y disfrutarla. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Felicitaciones por el recorrido que está teniendo la película. Éxitos con este nuevo estreno digital y también en salas de Argentina. Y bueno, que sepas que acá vas a tener las puertas abiertas para promocionar cualquier otro proyecto a futuro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, entonces. Que tenga buen día. Un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias.